amas como soy. Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que el aire que respiro, yo a ti te necesito mucho más que ayer. Solos tú y yo en la intimidad. ¿Cómo expresar toda mi gratitud? Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Y cantamos mucho más fuerte hoy. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que el aire que respiro, yo a ti Amados hermanos, Dios les bendiga, buenas noches. Me da gusto volver a encontrarnos para poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Mi tema, que yo estoy bien seguro que Dios me va a dar, ha puesto en mi corazón para la iglesia, para los que muchos van a oír, recibirlo con humildad. Mi tema se llama No te dejes susurrar. Reitero, no te dejes susurrar. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al versículo 13. Repito, Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 13. Vamos a lecturar. Vamos a dar lectura a la palabra. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a sus criados. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido,
He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbito apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Así continúa. ¿Por qué le puse este tema o el título, no te dejes susurrar? ¿Por qué? Te voy a explicar durante la enseñanza. Pero permítame decir, la palabra susurrar quiere decir hablar en voz baja, muy baja. Eso significa susurrar, hablar en voz baja, muy baja. ¿En qué consiste susurrar? En poner palabras lleno de veneno mortal, inmediata, que serán oídas solamente para una persona. Como es en voz baja, tiene que ser algo muy personal. Eso quiere decir susurrar al oído. Entonces, ahora, en otras palabras, consiste en hablar muy baja. Esto consiste en ser individual, es decir, en forma individual, te pones esa palabra en tu mente. Ahora, esto también implica es estar en lo más muy íntima, te habla. Por eso dice susurrar, es hablar en voz baja o muy baja. Ahora, el que está a tu lado no puede oír lo que alguien te habla al oído, personalmente, individualmente, en voz bajita. Ese es susurrar. Ahora, este es la que sufrió el profeta Elías. Quizás va a ser algo nuevo para ti, o tal vez que no entrará a tu lógica, pero yo te aseguro que te va a ayudar. Te va a ayudar porque esta es la situación de millones de evangélicos y de muchos púlpitos y líderes de la iglesia. Ahora, Elías sufrió este mal. Elías pasó este problema. Pasó la situación más cruel,
de su vida. Ahora, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él abrió esta puerta pequeñita al mensajero que traía el contenido de Jezabel. Jezabel, la vez pasada les he hablado qué representa Jezabel o qué encierra ese nombre. Ella habló una palabra mortal y yo no voy a dejar hasta el último perseguirlo, tenerlo acá. O sea, le amenazó de muerte y para eso ella envió un mensajero. Por eso dice en el versículo 2, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. El mensaje que llevaba este mensajero era de muerte. Ahora, Elías fue muy débil a recibir ese mensaje. Él lo recibió, lo creyó. Ahí empieza el susurro. Cuando te vino una noticia mala, una noticia destructiva, una noticia que te va a causar terror, y si tú eres débil en tu mente, en tus convicciones cristianas, ese mensaje es que te va a susurrar ahí adentro. Y decía, te van a matar. Hoy vas a morir. Hoy la muerte te va a tocar. Entonces, Elías era muy débil en esta parte. Así, aunque tú no lo creas, era fácil abrir esa puerta, oír esa vocecita que le ha comenzado a susurrar. Ahora, ¿qué produjo este mensaje en la vida de Elías? Mira el versículo 4. Mira el versículo 4. Dice, Elías, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir. Ahora, aquí la palabra desierto describe todo lo que él haya pasado en su vida. Ahora, en su vida personal empezó a experimentar lo que es un desierto. Describe todas las crisis y lo que el hombre de una forma personal vive adentro. Y todo es por dejarse susurrar. Hoy en día, toda la humanidad, casi todos, incluyendo a miles o tal vez millones de evangélicos que están siendo susurrados. Y muchos han sido desde mucho tiempo. Ahora, entonces, ¿qué produjo en él? Un desierto personal adentro. ¿Qué describe ese desierto? Sentirse solo. Él se encontró solo. O sea, de esa tremenda experiencia que él pasó en el Monte Carmelo, que descendió fuego, lamió el agua, el sacrificio, todo. Tremenda experiencia. Y enseguida les corta la cabeza a esos profetas de Acab, de Jezabel. Era un acontecimiento increíble. Un acontecimiento que Dios ha hecho historia. Pero el error de Elías fue darle lugar al enemigo. Dejó susurrarse, dejó que le susurre ese mensaje a través de ese mensajero
mandado por el mismo diablo Jezabel. Ahora, se sintió solo, como si Dios no está ahí. Pero Dios le contestó, seguramente, Señor, ayúdame. Y no lo contestó Dios. No lo contestó. Ahora, no solamente se sentía solo, sino que se sentía abandonado, desprotegido, desamparado. Ahora, ¿qué más describe desierto? Angustia. ¿Qué más sintió? ¿Qué más experimentó Elías? Desesperación. ¿Qué más? Se sentía perseguido, en zozobra. Estaba con un ojo cerrado y abierto en sobresalto. Estaba afligido, lleno de pánico. Eso es lo que le pasó a él. Se dejó susurrar. Ahora, ahora, Elías se dejó susurrar y voy a describirte cómo lo hizo este susurro, el daño en su vida. Ahora te voy a describir. Número 1, le subestimó. O sea, él se hallaba subestimado. Él se hallaba subestimado. En otras palabras, le ha hecho sentir que es un fracaso. Su ministerio está fracasando. No funciona su ministerio. ¿De qué le ha valido esa experiencia espiritual que tuvo en el Monte Carmelo? Se sentía inútil. Se comparó. Él no se sentía súper bien, sino que no valía, como si él no valía para nada. O sea, ese subestimó. Este mismo mal sufrió Judas Iscariote. Cuando le vendió a Jesucristo, vino el enemigo, le susurró, haciéndole ver, haciéndole sentir que no vale nada, ya no tienes perdón, has pecado, mira lo que has hecho, ya no puedes, estás caído, has cometido un error, un pecado horrendo, que Dios está enojado, que Dios está mal contigo, y le comenzó a subestimar. Ahora, ¿qué más hizo el susurro en su vida personal de Elías? Cayó en ansiedad, entró en depresión. Mira hasta dónde llegó. Cayó en depresión. Ahí está el versículo 4, dice, quiero morir, quiero morir, quiero morir. Yo no soy mejor que mis padres, quiero morir. O sea, entró en una depresión. Pidió que le quite la vida a Dios, porque no valía, no tenía sentido su vida. Tenía ganas de morir. Esa es ansiedad. Esta es ansiedad. Ahora, este mal, Elías le vivió en carne propia, como tal vez tú lo estás viviendo. Ahí va mi mensaje. No te dejes susurrar. Pueden venir voces a hablarte. Pueden venir pensamientos negativos, destructivos. O pueden venir mensajes, noticias. Noticias a veces de profetas que están saliendo hoy en día. Toda clase de profetas salen hoy en día justamente en esta situación crítico que estamos viviendo. Entonces, ahora, número 3, este es lo peor. ¿Hasta dónde cayó él? Este es lo peor, que se victimizó. Es decir, cayó en ser víctima de su situación, víctima de sus circunstancias, víctima de lo que está pasando. Pobre de mí, nadie me entiende. Yo soy así. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Se puso en la postura de una persona víctima. Eso me hace pensar, ay,
Yo no puedo vivir bien por el marido que tengo. No puedo vivir bien por la mujer que tengo. Y hay mujeres y hombres cristianos que se ponen en una condición de víctima. Se consideran personas que sufren mucho más que el otro, más que los demás. Y no solamente eso, hasta se expresa: yo tengo un dolor grande en mi alma, en mi corazón que llevo. Mira, tú puedes creer que hay gente, aún pastores, que viven así. Yo me pongo a pensar esos pastores que se han suicidado, han sufrido este susurro tan fuerte, se han dejado susurrar por el enemigo. Y llego a entender esto, que hay millones de evangélicos que tienen cadenas mentales. Que tienen cadenas mentales. Ahora, ¿a dónde corrió Elías? ¿A dónde corres tú? Elías corrió a una cueva, dice el versículo 9, a una cueva. ¿Qué significa cueva aquí? ¿Qué significa cueva aquí? Escúchame. Cueva, la palabra cueva aquí significa, es un lugar de refugio, es un escondite, es un lugar subterráneo. Recuerda que David también se metió en una cueva. La cueva en el sentido de lo que te voy a hablar aquí, son dos. Tiene dos sentidos, o hasta tres. Número uno, cueva aquí equivale o significa la condición de una persona. O sea, es la condición. Más habla de su condición de Elías. Cueva. Ahora, ¿qué condición? Apúntalo. Condición psicológica. Es decir, ya tuvo una psiquis degradada, quebrada. Mira lo que hace cuando la persona, el evangélico, el cristiano, se deja susurrar. Ahora, también tiene que ver la condición espiritual. Su comunión con Dios como se cortó con Dios, porque él no podía orar. Ya no era el Elías que oraba que Dios descienda fuego. Ya no había eso. Se le terminó el avivamiento. Se lo terminó la fiesta espiritual, las danzas, toda la santa risa, las santas borracheras. Todo eso se lo terminó. Todas esas fiestas saturnales, espirituales, que la que se ha visto en muchos lugares, se lo terminó. Como ahora está terminado, estando en cuarentena, y ahora las iglesias, las congregaciones, los templos están cerrados. Entonces, no solamente eso también equivale a una actitud incorrecta delante de Dios. Es decir, ella tenía problemas neurológicos, seguramente tenía que tomar pastillas para dormir o para relajarse. Y problemas espirituales. Ya tenía problemas espirituales. Recuerda bien que quiero hacerte entender una cosa. Tú puedes ahora tener un sacudón espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Y esto, hablas en lenguas, hasta puedes profetizar, danzar, correr.
Pero eso no constituye, ni tampoco tampoco eso señala que eres espiritual, que ya conoces a Dios. Eso no tiene que ver con nada con tus convicciones y tu experiencia personal que tienes todos los días con Dios. Eso es diferente. Porque lo que hoy día, en estos tiempos que ha vivido durante décadas, años, la iglesia evangélica, era solamente eso. Si no hay caídas, no hay espiritualidad. Si no hay danza, no hay espiritualidad. Si no hay eso. Y eso es un engaño, es una mentira. Ahora, ¿qué equivale estas actitudes incorrectas? Es decir, la cueva en la vida de los que sufren susurros están en una prisión en la vida. Están prisioneros. Están prisioneros. Y tienes que entender que Dios no quiere que vayamos a una cueva. Pues le dice, ¿qué haces tú aquí? Salte de ahí. También quiere decir que Dios desea levantarnos. Desea que por encima de cualquier situación sigamos confiando en Él. Sigamos creyéndole a Él. Sirviéndole. Amándole apasionadamente. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Eso dijo Pablo a la iglesia. Ahora, escúchame esto. Ahora, todo esto, él tenía una raíz. Esto tenía una raíz. Su arrogancia. La arrogancia muy personal de Elías. Yo veo a Dios tratándolo a él así. Que Dios le ha permitido arrogancia. Y te voy a describir. Primero, una señal de su arrogancia. Está en el versículo 4. En el versículo 4 dice: ¡basta ya, Señor! Protestó. ¡Basta ya! Que no se dio cuenta que mientras estamos en la tierra, en la carne, viviendo en la carne, militando en la carne, que no sabía que siempre vamos a ser atacados, perseguidos, malentendidos. Siempre va a haber tentaciones, va a haber tribulaciones. Que no ha entendido ese hombre de Dios. Qué pena da que así hay miles de evangélicos. Y qué peligrosos esos mensajes que dicen: vengan a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No vas a tener aflicciones. Si Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones de todo tipo. Y lo peor, que Dios te va a dejar ahí en la tribulación para ver de qué eres. ¿De qué estás hecho? ¿Quién es quién? ¿Quién es Dios para ti? Entonces, él protestó. ¡Basta ya, Señor! ¿Hasta aquí? ¿Hasta cuándo vas a hacer? Señor, empezó. Mira, esa es una reacción incorrecta. Número dos. Elías pensaba que lo que él ha hecho en el campo, en el monte Carmelo, donde levantó el altar, es un prototipo de Jesucristo, el Calvario. Entonces, que él cargó nuestro juicio, todo. Pero en esa experiencia, él pensó, ¿qué pensó él? Que no le va a traer problemas. Al matarlo a los profetas de Jezabel, ya, prácticamente ya era sentenciada a muerte. Es decir, hablar la verdad, que la verdad se libre. Hablar la palabra de verdad, la palabra de verdad. Eso te va a traer problemas. Vivir el evangelio de verdad, vivir los principios de la palabra de verdad, sin salir de a la izquierda, a la derecha, menos atrás, de verdad.
y no vender nuestros principios, no vender el mensaje, eso te va a traer problemas. Él pensaba que no le va a traer problemas, o pensaba que le iban a aplaudir. ¡Qué tremendo Elías! ¡Mira lo que has hecho! ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¿Sabes lo que yo veo acá? Que toda la gloria de Dios estaba siendo arriesgado en la persona de Elías. Mira lo que ha hecho. Ahorita no hay otro profeta que haya hecho eso en el Antiguo Testamento. Increíble. Impactó a toda la nación. Y más que los mató a los 400 profetas y de los otros. Imagínate tú. Entonces pensaba seguramente, qué bien Elías. Una palmadita. Bien hecho, chico. Qué tremendo. O sea, como si él quería figurarse. Que todo el mundo le ponga like. Qué tremendo tu mensaje. Qué tremendo la palabra. Qué tremendo. Que Dios nos libre. No hacemos para eso. No buscamos eso. Entonces que yo veo acá que Elías es como si él quería figurarse, que le admiren, que le elogien, que le comprenda, que le acepten, que de veras Dios la mandó a hacer eso. Pero acá Jezabel y toda esa gente miraba otra cosa. Provocó ira al mismo infierno. Y cuando tú tocas la herida del infierno, tú tienes que ser bien valiente. Hijo de Dios, cristiano. Y si tú eres pastor que me estás escuchando, predica la verdad, predica la palabra, predica lo que dice Dios. Entonces mira, y él quería, seguro que lo entienda, que de veras lo acepten lo que he hecho de parte de Dios. Entonces, yo aquí veo que Dios le ha permitido ese ataque, ese susurro, pero ¿por qué lo dejó? Es decir, Elías dejó. Entonces, hasta que llega a quererse suicidarse, morir, eso ya no es un problema así sencillo. Es profundamente, es un problema delicado. Otro, yo creo que aquí Dios le ha permitido porque él necesitaba que lo chanque. Porque después que Dios te use, tienes que humillarte. Nada de gloria debes llevar. Todo es de Dios. Todo es de Él. Tú y yo solo somos servidores. Nada más. Y Él nos ha hecho el favor de servirle a Él. De ser portador de su palabra. No es que yo haya ganado. No. Me está haciendo ese favor. Ese privilegio. De poder compartir su palabra. Y todos los días, ¿sabes? Le digo a Dios como esos ancianos en Apocalipsis, sacaban sus coronas y le ponían ante sus pies. Hay pastores que tienen un problema. Y peor cuando llegan a ser obispos, reverendos, teólogos. ¿Cuál es su problema? Su propia postura, su posición de pastor, de líder. Que no quieren bajar de su pedestal para sacar su corona. Señor, aquí estoy. Yo solo soy tu servidor. Que se haga tu voluntad. Entonces, Elías, otro problema que tenía Elías, ¿por qué Dios le ha permitido dentro de su arrogancia? Es en el versículo 14 del capítulo 19 de Primera de Reyes, 14 al versículo 18. ¿Qué ha hecho Elías? Él había hecho exclusivismo. Es decir, el hombre estaba creyendo que era más superior que sus padres pasados,
sus antepasados. ¿Por qué crees que él dice? Él dice, yo no soy mejor que mis padres. ¿Por qué? Porque antes que le pase eso, y todo lo que Dios ha hecho a través de él, porque no hay un hombre tan grande que Dios le use, no porque el hombre sea grande, es que Dios se hace grande en ese hombre. Y eso es lo que no ha entendido Elías cuando Dios mandó fuego, quemó el agua que estaba ahí en ese callejón. Vino el agua, se lo secó todito. Impactante. Él pudo haber pensado que el que le hace grande, el que se hace grande es Dios a través de este barro. A través de este barro. No es que nosotros seamos grandes. Él se engrandece y hace cosas maravillosas. Ahí es donde tú tienes que menguar todos los días. Entonces, a eso me refiero exclusivista. Mucho. Yo soy el único. Bacán. Yo predico bien. Mira mi iglesia. Mira esto. Mira que. Eso ofende a Dios. Contrista al Espíritu Santo. Aquí nadie es exclusivista. Aquí nadie es exclusivo. Dios es el único, absoluto. Y Él es incomparable. No hay antes ni nada. No. Él es el único, total. Él tiene que ser engrandecido a través de nosotros. Mira. Ahora, no solamente eso. Escúchame. Quiero terminar con esto. Mejor, de repente él estaba pensando que estaba haciendo lo mejor, con excelencia, sin contar que toda la gloria tiene que enfocarse en Dios. Ahora, entonces, este era el problema que había pasado con Elías. Había pasado con Elías. Ahora, quiero terminar con esto. En la cueva, Dios hace algo ahí. Permite. ¿Qué sucede? En el versículo 11, versículo 12, versículo 13 dice, ¿no? Ahí habla de tres elementos. Número 1, el viento destructivo. Número 2, el terremoto, que también es destructivo. 3, el fuego, también es destructivo, que arrasa con todo. El fuego consume. Estos tres elementos. Pero él escucha una voz que le dice, sal fuera. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera salido? Ya Señor, salgo. Viene el huracán, el ventarrón, el viento destructivo. Si a esas peñas le ha hecho añico, a él no lo hubiera destruido. Pero gracias a Dios no escuchó, no salió. Dice que en ese viento no estaba Dios. Era un viento destructivo. 2. Tras de eso viene un terremoto terrible. Tampoco estaba Dios. No estaba Jehová. Después vino un fuego abrasador, destructivo, un fuego que quema. Tampoco estaba ahí Dios. ¿Y qué nos enseña estos tres elementos? Repito, gracias a Dios que Elías no salió. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? 1, un falso avivamiento. Falsos fiestas espirituales. Un cristianismo lleno de euforia. Confusa, sin convicción, sin madurez, sin fruto. Amados hermanos, amado líder, amado hijo de Dios, no te dejes susurrar por ningún espíritu maligno, ni por ningún mentiroso, ni por ninguna noticia
que perturban y trae pánico. Ven a la palabra, escudriña la palabra, haga tu devocional personal, entra con Dios, ven a Él, escúcheme, ven a Él, ven, búscalo, conságrate. Dios les bendiga. Esta es la primera parte. Continuará. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Los guarde y ustedes también sean valientes. No te dejes susurrar. Dios les bendiga. Dios, con tu